Abra su Biblia, Nehemías 2, vamos a situarnos en los versos 17 y 18. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Padre, hoy más que nunca sentimos la necesidad de retomar estas palabras de Nehemías, de tener el mismo ánimo para trabajar y de poder decir: levantémonos y edifiquemos. Vemos, Señor, este país de México hundido en la inmoralidad, en la miseria, en la perversión. Vemos cómo el matrimonio y la familia no pueden ser felices. Ayúdanos hoy, Señor, a entender el mensaje que tu Espíritu Santo nos quiere enviar, que lo podamos recibir, propios y extraños, por tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda que usted ha leído el libro de Nehemías y conoce el celo de este reformador, quien en el siglo V hizo una proeza verdaderamente que es un ejemplo extraordinario para todas las generaciones. Nehemías fue el copero del rey Artajerjes, que tenía un fervor muy especial, tanto por Dios como por su raza, y eso le hizo animarse a llevar al pueblo a reedificar Jerusalén. Si nosotros miramos esa reedificación de los muros de Jerusalén, es solamente el símbolo de lo que después logró y que fue lo más importante: la reorganización de la comunidad judía. La lección que nos da Nehemías es una lección digna de seguirse, por cuanto si miramos nuestro México y miramos este verso 17 que acabamos de leer, advertiremos que necesitamos en este tiempo muchos Nehemías. Véalo usted ahí en la Biblia, verso 17. Vosotros veis el mal en que estamos, que México está desierto y sus puertas consumidas por el fuego. La pregunta que surge, y que usted bien conoce la respuesta: ¿cómo está esta ciudad de los palacios? ¿Cómo está esto que fue llamado la región más transparente del aire y que ahora es la menos transparente? Hay ya mucha distancia entre lo que fue el México de principios de siglo si lo comparamos con el fin del siglo. Y no digamos en espiritualidad, la moral actual, cómo está destropeada. Todos podemos ver el mal en que estamos. Este país está desierto. Hace ya varias décadas que esta gran ciudad se debate en corrupción, en perversión, en vicios, en libertinaje. Con tristeza vemos la dignidad de muchos mexicanos mirando pero hacia la coladera. Con pena miramos cómo los vicios están alcanzando las primarias. Con dolor y mucho pesar escuchamos que en este tiempo se habla de pornografía y prostitución infantil. Y no es que nos espantemos de tanta maldad, pero no podemos dejar de advertir que este es el México que estamos viviendo, que estamos sufriendo y que estamos heredando a nuestros hijos y a nuestros nietos. La gente dice: hermano, pues aquí me tocó vivir, pero tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos asistiendo a un centro cristiano como este y diciendo: bueno, pues yo ya estoy del otro lado. Hermanos, tenemos que hacer algo. ¿Cuántos? A veces dan ganas de que surja alguien que sea capaz de cambiar las cosas. A veces dan ganas de que México no siga en esta vertiginosa caída. Alguien que levante a México. Pero ¿dónde está ese libertador? ¿Dónde está quien nos va a emancipar de las tinieblas en que vive la mayoría de nuestros paisanos? Hermanos, los grandes héroes que nos dieron independencia o que hicieron la revolución, quizás nos sacaron de la tiranía y de la servidumbre, pero ellos ya no están aquí. Ya cumplieron con su papel. Y si usted se da cuenta, podremos celebrar cada año un aniversario de la independencia o de la Revolución Mexicana, pero si realmente miramos, hemos vuelto a caer por el pecado en la esclavitud y en una fuerte opresión. Y esto es exactamente lo que le pasó a Israel. Lo mismo. Israel cayó en el cautiverio de Babilonia. Y dígame una cosa: ¿nosotros no estamos acaso atrapados y sujetos a cadenas de maldad en una moderna Babilonia como la que estamos viviendo ahora? ¿Dónde está el Moisés que nos sacará de más de 400 años de oscuridad? Yo sé que alguno está pensando en Jesús. Y sí, Jesús es suficiente Mesías, nada más que Él también ya hizo su parte. Y Él está anhelando que en este tiempo se levante gente de la calidad, del celo y del coraje de Nehemías.
¿Sabe una cosa que advierto en Nehemías? Él no buscó quién hiciera el trabajo. Él no buscó quién se levantara. Él no esperó un Mesías político que hiciera la proeza. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Verso 17. Él dijo: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Aquí vemos un hombre capaz de entender lo que estaba pasando a su país, a su raza, a su gente. Y él dijo: vengan, edifiquemos el muro, no estemos más en oprobio. Y lo más interesante, ¿sabe qué contestó el pueblo? Verso 18. Levantémonos y edifiquemos, dijo el pueblo. Mire qué interesante. Por eso, guardadas las debidas proporciones, esta es una lección para vivirse. Y estamos en el día para recibir la lección de Nehemías. ¿Y sabe qué más? Y actuar. No solamente escuchar esta palabra, no solamente oírla, actuar después de oírla. Reflexionemos por un momento. ¿Cuánto hemos cooperado usted y yo a la maldad que estamos sufriendo? Este país está lleno de maldad. ¿Cuánto hemos cooperado usted y yo? Hemos mostrado a los demás el cambio que Jesús quiere que tengamos, de tal modo que Jesús pueda ver el cambio y pueda agradarse de cada uno de nosotros. Probablemente usted diga: hermano, yo me he apartado de maldad. Pues sí, pero el hecho de no rechazarla, el hecho de aceptarla en casa por medio de un aparato de televisión, en alguna manera estamos cooperando con la maldad. Todavía no hemos cerrado todas las puertas. Los que conocemos al Mesías Jesucristo y que sabemos que es el único capaz de cambiar este país, ¿no cree usted que podemos hacer algo, usted y yo? Los pesimistas, los que constantemente tienen el ministerio de desanimar, dicen: no, hermano, mira, no. Si nada hicieron los que podían haberlo hecho, ¿tú crees que nosotros podremos? Yo les digo: mira, los que no hicieron nada es porque no conocieron o no conocen a Jesús, pero nosotros lo conocemos. ¿Conoce usted a Jesús? Pues entonces dice Daniel profeta: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es necesario que a veces pensemos en salir de este lugar y actuar. No solamente decirle a la gente soy cristiano, sino demostrar que somos cristianos. Necesitamos ese celo. Estamos en la posición de Nehemías, solo necesitamos ese coraje para animar al pueblo cristiano a reedificar lo que se está perdiendo. Puede ser que vista la tarea con ojos de pesimista resulte casi imposible, pero le recuerdo que hubo un muchacho joven, adolescente, que venció al paladín filisteo. David mató a Goliat. Y si miramos el hecho, era muy grande Goliat para David. Nada más que David fue en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y a veces nosotros tenemos enfrente muchos Goliats y decimos: no, yo no puedo contra esos gigantes. Y lo que le estamos heredando a nuestros hijos es un México de gigantes. Y necesitamos educarles e imbuirles de este celo y de este coraje para poder vencer los gigantes que tenemos enfrente. Hay mucho desafío en este momento en este país. Pero ¿qué pasará si vamos al problema de México en el nombre de Jehová de los ejércitos? Por eso hoy quiero que estudiemos esto. Vamos a mirarlo en la Biblia. Vamos a recorrer cada uno de estos 5 pasos para ver cuál es la tarea que tenemos que realizar. En el proceso de la construcción, toda persona que construye sabe que necesita ir por orden. Una persona que construye no puede empezar por el último piso, tiene que comenzar por abajo, por el cimiento. Y aquí dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En la primera está solamente el cimiento, la parte de abajo es la piedra, la roca, el fundamento sólido sobre el cual se construye el edificio. Todo edificio necesita un fundamento, un cimiento fuerte. Por ejemplo, no sé si usted se ha preguntado cómo es posible que esta media luna que está arriba de mí sostenga esa parte de techo que es tan pesada y todavía va a sostener, cuando este auditorio sea terminado, toda la otra parte. Dice uno: ¿no se caerá? Pues ahorita más vale que no se caiga, porque yo estoy abajo. Pero ¿sabe una cosa? No se va a caer. ¿Por qué tengo la seguridad? Porque yo vi cómo se construyó. Y de donde yo estoy parado hacia abajo hay 6 metros de cimiento vertical y luego de allá acá otros 6 metros de cimiento horizontal. Es una L con una cantidad de fierro y de grava y de cemento que yo le llamo al muro que está aquí frente a ustedes el muro de oro, porque costó mucho dinero. Pero ese cimiento hace posible que este pequeño techo circular que está arriba
pueda sostener un techo tan pesado como el que sostiene esto. Usted no se imagina cuántas toneladas está soportando esto, y además no tiene ni una sola columna ni un solo apoyo. Bueno, pues Jesucristo es más fuerte todavía. Es un cimiento, pero de veras fuerte. Así que la propuesta del Espíritu Santo es la base más sólida que hay para poder reedificar lo que se ha perdido y lo que está destruido. Jesucristo es la roca. Jesucristo representa la piedra angular, la cabeza del ángulo, el cimiento. Dice Dios en Isaías: he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Refiere a Jesús. Y cuando el Señor en el Evangelio habla de esto, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él se señala como la roca, como después Pablo nos lo presenta, y la roca es Jesucristo. Pero México, usted puede ver por qué está como está. Porque México tiene fundamentos o cimientos no en Jesucristo, sino en terafines. ¿Qué es eso? Los dioses y las diosas. Multitud de dioses y diosas sobre las cuales México quiere construir un santuario. Tendrá la gente, pero no tiene más. Por eso el edificio espiritual de este país está caído, está desplomado, está destruido. Hermano que me escucha, necesitamos entronizar el nombre de Jesús en este país de México, en toda esta República Mexicana. Nada más que cuando diga amén, deme ideas de cómo hacerlo. No espere que los que estamos al frente lo hagamos. Esta es una tarea de toda la iglesia. A veces me llegan unas cartitas muy atentas con unas críticas terribles, diciendo hasta de qué me voy a morir. Pero sabe una cosa, más que críticas necesitamos ideas y soluciones. Hermanos, todos hemos de participar en esto para que México sepa que Jesús está vivo. Que no se confunda a Dios con una religioncita o con unos santuarios chiquitos idolátricos, sino que sepan que Jesús está vivo. ¿Cómo podemos hacer sentir que Jesús está vivo? La mejor forma de poder hacerlo es que la gente vea en nosotros a Jesús. Yo sé que aquí tropezamos, pero el testimonio suyo y mío debe traslucir a Jesús para que todos quieran ser como Jesús. Así que el primer paso, el cimiento para reconstruir lo que está perdido en este país, es nuestro ejemplo y nuestro testimonio personal limpio. Ahora vamos al segundo paso. Vamos a poner algo sobre el cimiento. 1 Corintios 3, el verso 12. Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Aquí nos está hablando de lo que se pone encima del cimiento. Cuando usted y yo recibimos a Jesucristo, pusimos el cimiento en nuestra vida espiritual. Pero luego, ¿qué pusimos arriba? Hay gente que se acerca, recibe a Jesús y no hace más nada. O sea que se queda con el cimiento y no puede construir nada encima. Dice Pablo que tenemos que construir algo: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Cada quien tiene que mirar cómo sobreedifica. Puede ser una edificación pobre, una edificación rica, pero debe ser una edificación digna de aquel que es nuestro cimiento. Isaías capítulo 60. Ponga su vista en el verso 17. Esta es la invitación a ir mejorando los materiales de construcción sobre nuestra vida espiritual. En vez de bronce, traeré oro, y por hierro, plata, y por madera, bronce, y en lugar de piedras, hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Tendremos cuidado de cuáles son los materiales que edificamos encima. Hay veces que nosotros queremos construir nuestra vida espiritual con pecados y con tradiciones y con costumbres, y no es posible. Necesitamos materiales dignos. Más que nada hemos de saber edificar, porque el material que usamos pasa por un control de calidad, y este es el problema. Paso número 3. Muchos no se atreven a edificar por este paso tercero de la construcción, que verdaderamente pone de manifiesto si tenemos calidad o no en la construcción. Ahí en 1 Corintios capítulo 3, verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará.
Usted recuerda que en el terremoto del 85 se puso a prueba la resistencia de los materiales que algunos constructores usaron para los edificios. Y los que no estaban en el control de calidad de una construcción adecuada se vinieron abajo y mataron personas. Eso puso de manifiesto la inmoralidad de muchos constructores en este país porque no usaron los materiales adecuados y se les cayó el edificio. Bueno, pues así nosotros vamos construyendo nuestra vida espiritual, pero Dios tiene que probar los materiales. ¿Y sabe cómo los prueba? Con fuego. Uy, decimos, no, hermano, no me gusta eso. Las pruebas no se dejan esperar. Aparentemente, mientras uno está en el pecado, pareciera que todo está muy bien, pero entramos al cristianismo y de pronto aparecen los problemas, y aparecen los ataques, y aparecen los Tobías y los Gesems y los Zambalats. ¿Y qué es eso? Vuelva a Nehemías capítulo 2, el verso 19, y vamos a ver qué ocurrió cuando Nehemías trató de reedificar. Aparentemente tenía permiso del rey Artajerjes, él podía, tenía la gente tenía ánimo para trabajar, pero hubo una prueba enfrente. Pero cuando lo oyeron Zambalat, horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Siempre aparecen las pruebas y los ataques y los periodicazos, porque ahora ya los Gesems y los Zambalats y los Tobías pues ya no usan espadas, ahora usan el periódico, los medios masivos de comunicación para atacar. Son Zambalats modernos. Y esas pruebas, ese escarnio, esos ataques de los enemigos de la cruz de Cristo y de la iglesia sirven para ver qué clase de edificación estamos haciendo. Mucha gente cuando es atacada se siente mal y hasta le reclama a Dios y dice: Señor, si ahora soy tu hijo, ¿por qué tengo que sufrir estas cosas? No, es simplemente una prueba de resistencia de los materiales. ¿Qué estamos construyendo? A lo mejor estamos construyendo heno o hojarasca, se va a venir abajo. Tenemos que hacer una construcción sólida. Muchos no soportan el fuego de la prueba y se desaniman o se vuelven a sus pecados, porque en ocasiones, ¿sabe una cosa? La prueba no viene de afuera, sino viene de adentro. Y esto es lo más terrible. Son sorprendentes la astucia y la embestida, sobre todo de los mismos hermanos. En este tiempo, las pruebas de la resistencia de nuestra vida espiritual no vienen de afuera, no vienen del diablo. ¿Sabe de dónde vienen? De los mismos hermanos. Nada más que a veces le tengo que poner comillas a los mismos hermanos. Pero no hacemos caso de los dardos encendidos del maligno, sino que les decimos a esos ataques y a esos enemigos lo mismo que dijo Nehemías a Tobías, Zambalat y Gesem. Vea el verso 20 de Nehemías 2. Dice aquí Nehemías: y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esto es lo que tenemos que contestar. Nada más que lo interesante de ese Jerusalén, porque usted puede ver que dijo Nehemías Jerusalén, él estaba en Jerusalén. Nosotros estamos en México. Lo interesante de ese Jerusalén es que para nosotros no refiere meramente a aquella ciudad de Israel, sino que podemos entender Jerusalén como el medio en el cual nos estamos desenvolviendo. Hay muchas cosas que necesitan en este tiempo reconstrucción. Por ejemplo, el matrimonio. ¿Cómo está el matrimonio en este país? Cada vez aumenta el índice de divorcios. Necesitamos reconstruir los muros del matrimonio para que entienda la gente el matrimonio cristiano. Otros muros que tenemos que reconstruir, otra Jerusalén, es la familia. ¿Cómo está la familia mexicana? Necesitamos reconstruirla. Hay muchos enemigos de la familia ahora en los medios masivos de comunicación y de difusión. ¿Cómo están los centros de trabajo en este país? ¿Cómo está el vecindario donde vivimos, la colonia donde usted vive? ¿Cómo está este país de México? ¿Cómo está la iglesia? Ese es nuestro Jerusalén. Ese es. Así que cuando nosotros le contestamos al diablo, al enemigo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, es porque sabemos que el enemigo no tiene parte
ni derecho, ni memoria en nuestra Jerusalén. Y eso es justamente lo que tenemos que levantar. El matrimonio, la familia, el trabajo, el vecindario, el país, la iglesia. Tenemos que dejar una herencia mucho mejor que la que nosotros recibimos a las nuevas generaciones que ya están aquí. Hace apenas 2 semanas, donde usted está sentado, estaba lleno de niños. Tuvimos casi 1 millar de niños en el Congreso. Casi 1000 niños. Y yo vine a ver, y era un espectáculo maravilloso ver tanto niño en donde se está sembrando la palabra de Dios. Nada más que me acerqué a algunos y les decía, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me veían así, ¿y este viejito quién es? No me conoce ninguno de los niños. Cuando iniciamos Calacuaya, todos los niños me conocían, pero ahora esos niños ya son adolescentes. Y cuando hace unas semanas yo subí al grupo adolescentes y estaba lleno de adolescentes, jovencitos, jovencitas entre los 3 y los 19, y comencé a verlos, ya no conocía a ninguno, porque esos son los niños que yo conocí primero. Y cuando una vez vine al grupo de jóvenes, tampoco los conocí porque ya son los adolescentes que yo conocí primero. Hay veces que saludo a algún adolescente y se me queda viendo como diciendo, ¿y este quién es? Las nuevas generaciones ya están aquí. Nosotros tenemos que darles una herencia diferente. Por eso tenemos que decirle al enemigo, mira, en el nombre de Jesús no tienes parte, ni derecho, ni memoria, ni en mi casa, ni en mi matrimonio, ni en mi familia, ni en mi trabajo, ni en mi país, ni en mi iglesia. No tienes parte ni suerte. ¿Y sabe lo interesante? Que en el nombre de Jesús el enemigo sale con la cola entre las patas, gloria al Señor. Nada más que necesitamos ese celo de Nehemías. Por eso Pablo dice que edificamos oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, los materiales que hemos de usar. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, el fuego la probará. Y en realidad cuando viene la prueba de fuego, hoy nadie quiere estar presente, pero tenemos que pasar por el horno para poder decir, gracias Señor por la prueba, porque estás templando mis materiales y estoy haciendo un edificio fuerte. Como dice Dios en Isaías, ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Y es que lo que hacemos, lo que reconstruimos tanto en el matrimonio, la familia, el trabajo, el vecindario, el país, la iglesia, no es tanto una reconstrucción física cuanto espiritual. 4º paso, ¿qué tipo de edificio levantamos y qué tipo de sacrificio hacemos? Ahora vamos a 1 de Pedro 2:4, nos habla precisamente de cómo lo vamos a levantar y cómo vamos a edificar. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora entendemos cómo levantarnos y cómo edificar. Somos las piedras vivas. No vamos a usar, como en el caso de los edificios, piedras, tabiques, mezcla, traves, columnas, sino que nosotros somos el material vivo. La iglesia se va edificando con piedras vivas y vamos haciendo juntos una casa espiritual. ¿Qué ofrecemos dentro de nuestra casa espiritual? Sacrificios espirituales. No se entienda esto que somos gente que se sobreespiritualiza. No, simplemente en este lugar entendemos las cosas como Dios quiere que las entendamos. Cuando uno se casa, miramos lo espiritual como algo primordial. Es como cuando alguien compra una casa. Si alguien busca una casa, pues quizás busque el rumbo, la construcción. Pero más que buscar la decoración, el rumbo, el tipo de casa, hay que buscar lo que va a estar dentro de la casa, que es ese ambiente que hace un hogar cristiano. Muchas casas pueden ser muy ricas y pueden tener materiales y mármoles y alfombras y pisos y techos de no sé qué, pero no tienen nada dentro, son casas frías. En cambio, yo he conocido casas muy humildes, de piso de tierra, que ni siquiera piso tienen, en donde se respira a Cristo, se respira algo espiritual dentro. Claro que si hablamos de levantar y edificar México, bueno, pues es una tarea mayor. Levantar México es algo más que ponerle ejes viales o planes de urbanización o ecología.
Simplemente tenemos que mirar la contaminación. Pero usted puede ver cómo están anunciando todo el tiempo los grados IMECA en que sube la contaminación y el ozono y a veces tenemos que entrar al doble, no circula. Pero esa es la contaminación que nos molesta porque tenemos que suspender un día de no manejar el auto. Pero la que nos debe importar es la contaminación que impide la unidad y la felicidad de la familia. Es ahí donde tenemos que reconstruir. ¿Cuánta falta hace que nos levantemos como Nehemías y reconstruyamos todo esto? Porque la polución de este país no es atmosférica. No tiene que ver con las emanaciones del volcán Popocatépetl, que ahora están todos mirando ahí a ver a qué horas explota el gigante. Ay, hermano, la lluvia de ceniza y todo esto. Estaba en la Biblia dispuesto, pero la gente no quiere oír. La polución que nos debe interesar es la polución ambiental. Toda esa perversión que reina, de la cual no hemos de formar parte, hemos de cerrarnos a ello. Toda esa contaminación ambiental que tenemos en este momento, pero en la parte moral, espiritual, en donde verdaderamente están los muros destruidos. Volvamos, por ejemplo, a 1 Corintios 3. Ponga su vista en el verso 16. La pregunta dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mire qué interesante. Cuando Dios hizo todo lo creado y cuando Dios creó al hombre, por supuesto que pensó en todo lo material del hombre, pero no pensó tanto en lo externo cuanto en lo interno. Prueba de ello es que Dios sopla en el hombre aliento de vida y lo hace un ser viviente. Y eso nos diferencia de los animales, porque mientras el animal no puede pensar, se dice que el perro piensa y hace cosas porque piensa. No piensa, es intuitivo el animal, pero nosotros tenemos espíritu. Y ese espíritu de Dios soplado en nosotros anima nuestra ánima o nuestra alma y nos hace diferentes de todos los seres creados. Pero el problema es que se nos olvida lo que Dios ha hecho en nosotros, y esto interno que llevamos dentro, la maldad que hay dentro, corrompe lo externo. De ahí que nosotros digamos, el cristiano no puede tener vicios, porque si alguno destruye el templo de Dios que somos nosotros, Dios le destruirá a él. Y eso lo vemos todos los días. Usted ve la gente que fuma tabaco, marihuana, tantas cosas que se fuman hoy. Una vez vi un señor muy chistoso y me dijo: enséñame en la Biblia dónde dice no fumarás. Le dije: mira, la Biblia no es tan tonta como tú. Así le dije. ¿Por qué me dices eso? Porque Dios no se va a fijar en esas tonteras. Ven, te voy a decir, mira, aquí dice: si alguno destruyera el templo de Dios, que eres tú, Dios te destruye a ti. Ese hombre terminó con un cáncer terminal de esófago, se murió. ¿Y cuánta gente muere por cánceres de laringe y de garganta y de pulmón? Pero están buscando que la Biblia diga no fumarás. La Biblia no es tan superficial, la Biblia es más profunda. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice Dios. Cuando Él sopla aliento de vida en nosotros, ¿cómo es posible que la gente se ponga una botella de alcohol dentro de su organismo? Una botella completa. Dicen: ay, no pasa nada. Una no es ninguna, dos apenas es una. Pero ¿sabe una cosa? La gente se muere de cirrosis hepática porque su hígado explotó y no aguantó. Dios destruye. No porque Él quiera destruir, sino porque el hombre se autodestruye. Y así podíamos hablar no solamente del tabaco, del alcohol, de las drogas, del adulterio, de los excesos de todo tipo que el hombre de este tiempo hace y cómo lo interno corrompe lo externo. La santidad de la vida del hombre es esencial si queremos conceptuar esta vida desde un punto de vista de Dios y no desde el punto de vista de nuestra propia insensatez humana. Por eso, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Y ahora llegamos al quinto paso, que es la coronación de toda la edificación, o sea, el remate de la construcción. Efesios 2:21. Y refiriendo a Jesucristo, cuando dice en quien, refiere a Jesús, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
Esto es lo que corona la edificación. Esa es la meta. Nosotros necesitamos hacer templos santos en el Señor. Y no estoy hablando solamente de México. Hablo del matrimonio, la familia, el trabajo, el vecindario, nuestro país, la iglesia. Templo santo en el Señor. Lo que edificamos es como un edificio que tiene que estar bien coordinado, dice ahí, bien coordinado. Un edificio que no está bien coordinado no solamente se cae, sino que sale muy caro. Y además tiene que ir creciendo, creciendo, creciendo. Lo que usted creció en el año pasado ya no le sirve hoy, tiene que crecer más. Por eso me preocupan mucho los que no toman cursos bíblicos, porque ¿cómo van a crecer? Uno crece cuando se expone a la palabra. Así como cuando alguien tiene frío para calentarse, se pone al sol. Ay, decimos qué rico, calientito. Igual nosotros para crecer, para calentar nuestra vida espiritual, necesitamos la palabra de Dios. Creciendo, creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. Si hablamos de una persona, tenemos que ir creciendo, creciendo, creciendo para ser un templo santo en el Señor. Si hablamos de matrimonio, tienen que empezar a crecer. Dios les va a dar hijos y tendrán que poner cimiento en su vida espiritual para sus hijos, para la vida familiar. Y de esa manera nosotros tenemos que ir creciendo, creciendo, creciendo. Si usted no ha crecido más de lo que creció el año pasado, usted ya se estacionó. Y sabe una cosa, el cristianismo no es estacionamiento. Es crecimiento constante, constante, constante. Usted tiene que avanzar, avanzar, avanzar hasta ser un templo santo en el Señor. Esta es la propuesta de lo que Dios nos dice hoy. Y este es el reto, hermanos, de que nos levantemos y edifiquemos. Porque no hemos de quedarnos aquí. Tenemos que involucrar al México que no entra aquí. Usted tiene amigos, vecinos, compañeros, familiares. Ese México que no conoce a Jesús es al que tenemos que involucrar. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Por medio de usted solamente. Cuando vayamos involucrando al México que no está aquí, entre los que están vecinos, familiares, amigos, el país entero, en ese momento comenzaremos a edificar. Y tenemos que darnos prisa, porque los tiempos son malos y el Señor ya viene. Yo no quisiera que el Señor viniera ahorita porque se llevaría nada más a nosotros. ¿Usted estaría contento que nada más nos llevara a nosotros? No, tenemos que llevar todo este país. Tenemos mucho trabajo por delante. Hermanos, levantémonos y edifiquemos. ¿Cómo hacerlo? Este es el asunto, ¿cómo hacerlo? Eso depende mucho de la edad que se tenga, del estado civil, de la actividad que estemos desarrollando o de nuestra capacidad de amar. Voy a suponer que usted está soltero. Los solteros aquí, les debe importar levantarse y edificarse a sí mismos primeramente. A ver, una palabra para los solteros. 2 Timoteo 2, el verso 19. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, nos pone un sello. Dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos acercamos, nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos a Jesucristo, en ese momento Dios nos pone un sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Él conoce a aquellos que somos de Jesús. Esa es la parte de Dios, pero la parte nuestra es apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El sello del buen cimiento, Dios lo pone, pero nosotros tenemos que apartarnos de iniquidad al invocar el nombre que es sobre todo nombre. Apartarse, renunciar a la antigua naturaleza. Esa es la condición del soltero y del casado también, pero especialmente del soltero. Otra palabra para los solteros, 2 Corintios 4:2. Esto es un poco más accesible, más específico. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Soltero que me escuchas, tú sabes perfectamente qué es lo oculto y vergonzoso a lo que tienes que renunciar. Esto es como te vas a edificar a ti mismo. No hay otra forma. Si no renuncias a lo oculto y vergonzoso, si no te apartas de iniquidad, no puedes construir nada, no puedes reedificar tus muros. Es así como se levanta y se edifica a un cristiano soltero, es decir, así mismo se edifica. Ahora, los que van a casarse, no sigan la moda del mundo. El mundo nos ha impuesto una serie de reglas que la gente tiene que seguir.
Estamos prácticamente obligados a seguir lo que las reglas del mundo dicen. No sigan la moda del mundo. Entérense antes qué es lo que Dios les pide para hacer de la casa un templo santo en el Señor. Claro que eso no se hace mañana, va a llevar muchos años, pero comienzan con el cimiento como matrimonio. Yo no sé si van a poner oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, no sé, pero lo que pongan, Dios lo va a probar. Van a llegar tiempos en el matrimonio que va a haber algunas dificultades. ¿Verdad, casados, que hay una que otra dificultad en el matrimonio? Ya no me diga nada, ya no me diga nada. Si no, se van a asustar estos jóvenes. Vamos a ser probados como matrimonio, pero ustedes son piedras vivas que van a edificar una nueva casa, pero es una casa espiritual, donde van a poder ofrecer sacrificios espirituales que son agradables a Dios por medio de Jesucristo. La meta de ustedes, un edificio bien coordinado. La Biblia les va a dar los elementos necesarios para coordinar bien el matrimonio, bien coordinado, para que vayan creciendo hasta que un día sean un templo santo en el Señor. ¿Qué les parece el desafío? ¿Están listos? Gloria al Señor. Me gusta la gente valiente. Ese es el reto, un templo santo en el Señor. Ahora, para los que están casados, una palabra. 1 Corintios 7, versos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Yo no sé por qué el varón mexicano no mira ese último renglón del verso 11. El marido no abandone a su mujer. En este país, una buena mayoría abandona a su mujer y a sus hijos. Le conté de una señora que vino hace poco y me dijo: hermano, mi marido me abandonó. Uy, le digo, mire, tengo como 3 casos a la semana como el suyo. ¿De veras? Me dijo. Es que mi caso es especial. Pues, ¿con quién se fue? ¿Con la secretaria, con la socia, con la subalterna? ¿Con quién se fue? Se fue con otro señor. ¿Hasta dónde llega la maldad humana? Dios dice: mujer, no te separes de tu marido. Marido, no abandones a tu mujer. Pero mire cuántas cosas hace el mundo. Por eso leo esto, porque el adulterio, el abandono, el aborto, el divorcio están destruyendo lo que Dios estableció para que la familia y el matrimonio fueran felices. ¿Existe la felicidad matrimonial? ¿Existe la felicidad familiar? Por eso en los tiempos que vivimos hoy más que nunca es imperativo gritarle a los casados: casados, levántense. Levántense y edifiquen su matrimonio y su familia. ¿Me oyeron, papás? Pues les costó trabajo porque ni amén dijeron. Hermanos, cada uno de los que estamos casados, descubramos en la Biblia derechos, obligaciones y sobre todo responsabilidades para que la familia mexicana no se destruya más de lo que ya está destruida. No se quede con la herencia cultural que hemos arrastrado por siglos, con el debido respeto para nuestros padres y abuelos, pero nos dejaron una herencia terrible que tenemos que deshacernos de ella y empezar a entrar en los cauces, en los caminos de Dios. La familia es una institución ordenada por Dios que precisa de estar en constante edificación. Papás, mamás, ¿están de acuerdo en hacer algo? Gloria al Señor. Y si se trata de edificar el trabajo, cualquiera que sea la ocupación, la actividad, el trabajo que usted tenga, precisamos ser, mire, que no seamos más mexicanos del ahí se va. Usted va con una gente y dice: oiga, pero mire qué trabajo me hizo. Ay, patroncito, ahí se va. No seamos mexicanos del ahí se va. No seamos mexicanos del ahorita. No seamos mexicanos de mañana. Alguien ha dicho que somos los hombres del mañana. Los hombres del mañana. Sí, dice, usted va a hacer un trabajo y le dice: ¿cuándo tiene mi trabajo? Mañana. Todo lo tenemos para mañana. Seamos laboriosos, como dice la Escritura. Última cita, 1 Tesalonicenses 4, versos 11 y 12. Esto es para los que están trabajando en alguna actividad. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Las labores cotidianas, sean en una escuela o en cualquier otro sitio de trabajo, hay que reedificarlas, porque la costumbre ancestral tiene muchos vicios laborales. ¿Cuáles son esos vicios? El cohecho, el soborno, la impuntualidad, la falta de honradez.
Hermanos, revisemos nuestra labor, cualquiera que sea, y reedifiquémosla. Como dice Pablo, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y finalmente, el país de México. Como conciudadanos de un conglomerado tan complejo como es esta República Mexicana, no podemos levantar los brazos al cielo y decir, Señor, tú haz algo. Porque a veces así somos. Señor, mira, pues, ¿yo qué voy a hacer con este país que se está pudriendo? Mira, Señor, tú haz algo. Seguramente Dios responderá, yo lo estoy haciendo, pero ¿tú qué estás haciendo? En realidad Dios nos diría, yo quiero y yo sé hacerlo, pero quiero hacerlo por medio de ti. Quiero que tú seas instrumento en mis manos, que tú seas Nehemías para poder reedificar este país de México. Levántate y edifica. Y nuestra iglesia, hemos de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, así como Nehemías reedificó Jerusalén y fue símbolo después de lo que sería después fundamental, la reorganización de la comunidad judía, así también nosotros precisamos contemplar con nuestra labor espiritual la reorganización de nuestra persona, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestra ciudad y de nuestra iglesia. Hoy decimos, ¿pero cómo? Pues ya vimos todo lo que hay que hacer, comenzando con un testimonio limpio, con buen ejemplo, con amor o ayuda mutua, que es lo mismo, con evangelismo, con discipulado, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto, a la medida de la estatura de su plenitud. ¿Se podrá? Pues levantémonos y edifiquemos. ¿Qué le parece? Padre, tenemos que revisar, Señor, en esta hora, en qué área hemos de levantarnos y edificar. Revela por tu Espíritu Santo a cada uno de los que estamos aquí, si ha de ser en la persona, en el matrimonio, en la familia, en las labores diarias, en el país, en la iglesia. Haz posible, Señor, que nos propongamos algo, que podamos tener ese celo, ese coraje de Nehemías, que podamos decir, tú, Señor, Dios de los cielos, tú nos prosperarás y nosotros, tus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Que este mensaje no quede, Señor, aquí, sino que cada uno lo llevemos a casa y al reflexionar podamos verdaderamente actuar y no continuar viviendo la misma medianía de vida, sino proponernos un cambio. Yo sé que tu Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a hacer actuar. Tú sabes que en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, rogando, Señor, que tú nos empujes, porque a veces nos hace falta este empujón de tu Espíritu Santo. Guíanos, Padre, guíanos a hacer una construcción de este reino espiritual del cual tú nos has dado la ocasión, la oportunidad y el mandato de construir, en el nombre de Jesús.